Para guiarnos, en esta noche contamos con la participación del universitario Jonathan Michel Rojas Sánchez. Él es estudiante de quinto año de medicina en la USMP, creador de contenido médico, conocido en redes como Dr. JR, es docente en la Academia Prepamedic, ex coordinador del proyecto Hermano Mayor Siempre 2023, actual tutor del programa y miembro activo de la red de tutores con mayor número de ponencias en el 2023. Le agradecemos sinceramente por acompañarnos y por compartir su experiencia y conocimientos con todos nosotros. Y sin más, adelante, Jonathan, te escuchamos. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Bien, el día de hoy entonces, como mencionaron, vamos a ver un tema muy importante dentro de la fisiología endocrinológica. Es parte de la semana gratuita de ponencias que estamos proponiendo. Y vamos a empezar con un tema pues que los chicos que están iniciando fisiología o aquellos que están repasando fisiología, pues verán que es un tema o un curso hermoso de comprender. Creo que la endocrinología es un curso de esos que entendiendo cómo funcionan, pues es mucho mejor. Y las enfermedades endocrinológicas que ustedes verán más adelante parten de entender los procesos fundamentales. Y eso es algo que yo siempre les decía a los muchachos cuando asesoro en fisiología, que cuando tú entiendes los procesos, la fisiología normal, vas a entender qué pasa cuando eso al final se llega a alterar. Y aquí la fisiología endocrinológica es el ejemplo perfecto de todo eso, porque la alteración de una hormona, la excesiva producción o su deficiencia puede generar ciertos cambios en el paciente. Bien, entonces empecemos con hormonas, chicos. A mí personalmente me gusta que la clase sea pues más una conversación, ya no algo que solamente yo hable. Entonces, yo valoro mucho cuando prenden sus audios, creo que sí está habilitada la opción y también los que escriben por chat. Pero entonces es una conversación. Cuando nosotros chicos hablamos de hormonas, empecemos, hay que entender que nuestro cuerpo de alguna manera tiene formas de comunicarse. Así como tú cuando te comunicas con tus amigos, ¿no? Utilizas el WhatsApp principalmente, otros utilizarán Telegram, no sé, pero tu cuerpo tiene formas de comunicarse. Y hay dos formas o dos grandes formas de cómo utiliza tu cuerpo para comunicarse. Y una de esas, o una de las más conocidas, son pues las neuronas, ¿no? Como que a través de impulsos nerviosos se envían, los neurotransmisores envían señales y viajan a muy altas velocidades que no estudiaremos en esta clase, al menos no en fisiología endocrinológica. Pero hay otras formas de comunicación más lentas que utilizan sustancias químicas, unos mensajeros que demoran en llegar dependiendo, demora, no es cuestión de segundos como lo hacen las neuronas, los neurotransmisores, pero, pero tienden a igual a comunicar, a enviar mensajes. Entonces, esos son, chicos, las hormonas. Entonces, empecemos por ahí. Es una forma de comunicación que tiene el cuerpo, no es tan rápida como las señales nerviosas, pero permite comunicar, enviar señales. Entonces, ¿qué son las neuronas? Básicamente definimos que son mensajeros, son sustancias químicas que van a enviar señales. Ojo, las hormonas, muchachos, no generan o no crean funciones específicas. No es que la hormona dé energía o no es que la hormona básicamente haga que una célula, pues, no sé, aumente o disminuya su funcionalidad por sí misma. Lo único que hace la neurona es enviar un mensaje y la célula interpreta ese mensaje y a partir de ese mensaje aparecen, pues, ya sea la producción de proteínas en el interior de la célula, ya sea la generación de ciertos cambios a nivel del ADN y que permitan, pues, todo un conjunto de procesos que al final haga que esa célula, pues, cumpla una función específica. Ya, pero empecemos por ahí. Las hormonas son mensajeros. Bien, y van a actuar sobre órganos específicos, ¿ya? Y ese órgano, diana, órgano específico, va a tener un receptor. Y déjame decirte que para cada hormona hay un receptor específico, ¿vale? Entonces, una hormona actúa en un receptor específico.
Empecemos, muchachos, diciendo que estas hormonas, estos mensajes, hay varias formas como una hormona puede llevar el mensaje a otro lugar. ¿Ya? Entonces, cuando una célula específica, envía un mensaje y ese mensaje le llega a sí mismo, es como que se autoescribe, así como tú cuando en WhatsApp tienes un chat solo para ti mismo, imagínate. Acá también hay algo así. Cuando sucede eso, esa comunicación donde una célula produce esta sustancia química, este mensaje, y este mensaje ingresa o se dirige hacia sí mismo, tiene un nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama este tipo de, de mensaje? Autocrina. Excelente, ¿no? Auto, que es hacia uno mismo, y autocrina porque estamos en relación a las hormonas. Doctor, cuando este mensaje se va a una célula vecina, ¿cómo se llama? Esto se denomina paracrina. Y a diferencia de la autocrina, pues es básicamente una hormona que envía señales, perdón, una célula que va a enviar el mensajero, esta hormona, a células que están cercanas, adyacentes. Por eso se llama paracrina, para como que está al lado de paracrina. Y tenemos una función que básicamente es la que hablaremos en la clase del día de hoy. ¿Cómo se llama esa comunicación donde una célula emisora envía una señal a una célula que está lejana? Y como está lejana, necesariamente tiene que viajar al torrente sanguíneo. Y esto ha sido pregunta de examen. Esto es pregunta de examen. ¿Cómo se llama este tipo de comunicación? Endocrina. Excelente, ¿no? La que le da nombre al curso. Gracias a esta comunicación, tú estudias endocrinología. Entonces, la comunicación endocrina. Entonces, es un mensaje que se envía de una célula A a una célula B, pero que como hay distancia no lo pueden hacer básicamente a lado, entonces tiene que pasar por la sangre, por el torrente sanguíneo. Y la mayoría de hormonas cumplen este proceso. Las que veremos en la clase de hoy cumplen este proceso. Muy bien, ahora que ya tú sabes cómo se comunican, hay que clasificar a las hormonas. ¿Cuáles son las hormonas más abundantes? Te doy opciones. Hormonas compuestas por lípidos, según su estructura, hormonas compuestas por aminoácidos específicos o hormonas proteicas, de naturaleza proteica. Champea, prueba tu chamba. ¿Cuál es lo más, más abundante? Las hormonas, chicos, de naturaleza proteica, ¿ya? Las hormonas de naturaleza proteica, algunos también las clasifican como naturaleza peptídica, que básicamente a literaturas las definen según la cantidad de aminoácidos. Peptídico, menos de 50 aminoácidos. Hay algunas literaturas que dicen punto de corte 100, menos de 100 aminoácidos. Y la proteica es la que tiene más de 50 aminoácidos para algunas literaturas o más de 100 para otras literaturas. Entonces, es el punto de corte según los aminoácidos. Bien, estas son las más abundantes. Pregunta de examen. ¿Cuál es la hormona más abundante o cómo se llama el tipo de hormona que son más abundantes? Chicos, son los de naturaleza proteica, ¿ya? Hay otras hormonas que son de naturaleza liposolubles. Esas hormonas se denominan hormonas esteroideas, ¿ya? Y finalmente vamos a hablar de unas hormonas que van a derivar de ciertos aminoácidos específicos, que son en este caso las hormonas amínicas, ¿ya? Las hormonas amínicas. Bien, las hormonas de naturaleza proteica así como las amínicas, van a tener una capacidad de almacenarse. Ya vamos a ver más adelante que se almacenan. Algunas se almacenan en vesículas, por ejemplo. Son como que, imagínate pequeños almacenes o no sé, donde la hormona se va a guardar en el interior de la célula. Esto no sucede con las hormonas esteroideas, no tienen esta capacidad. Mira por ahí una diferencia. Las hormonas esteroideas, como vas dando cuenta, tiene esta naturaleza que es liposoluble. ¿Y tú recuerdas cómo es la estructura de la célula? ¿Te acuerdas de qué está cubierta la membrana de una célula?
¿Te Fosfolípidos. acuerdas o no te acuerdas? Excelente, doctora. Entonces tenemos una capa cubierta de fosfolípidos. Y tú, recortando un poquito una bicapa de fosfolípidos, ¿no? Fosfolípidos. Si tuvieras acá entonces tu hormonita, imagínate, esta hormonita, si fuera lípido, ¿crees que puede ingresar hacia adentro? ¿O crees que la barrera, en este caso la membrana, no le permitiría el ingreso? ¿Qué crees que pase con estas hormonas esteroideas? Pregunta de examen. Las hormonas esteroideas, al ser lípidos, pueden difundirse fácilmente por esta célula, por esta membrana celular. Por lo tanto, los receptores van a estar adentro. Pregunta de examen, en el citoplasma. Entonces tú vas razonando, ¿no? Ese lípido, la membrana, la estructura de una membrana, en este caso de la célula, también es lípido. Entonces se difunde libremente y el receptor, obviamente, como se difunde, no va a estar acá afuera, sino va a estar en el citoplasma. Bien, entonces eso va a pasar. De acá vamos a pasar a los receptores hormonales, pero ya vas teniendo una idea. Por eso mismo, entonces, como es liposoluble, las peptídicas, por lo contrario, estas no son hidrosolubles y estas sí, estas no van a ingresar básicamente, adentro de la célula. Sus receptores van a estar en la periferia, en la membrana celular. Entonces, estas de acá van a tener un receptor acá en la periferia y la hormonita, la que es la hormona peptídica, se va a unir al receptor en la periferia. Bien, a diferencia del otro que se va a unir en el citoplasma. Por aquí voy a dibujar un núcleo. Imagínate que este es un núcleo. Si este es el núcleo de la célula, va a haber un grupo específico de hormonas que se van a unir a ese núcleo, ¿vale? Que lo veremos de aquí, que básicamente ¿alguien sabe cuál es esa hormona que se une al núcleo específico? Eso es pregunta de examen, chicos, ahorita lo vemos. Bien, entonces, hasta aquí ya vamos diferenciando las hormonas. Vamos a ver en cuanto a los precursores. Las hormonas esteroides tienen un precursor bien preguntado, así como las amínicas. El precursor de las hormonas esteroideas va a ser el famoso colesterol. ¿Ya? Entonces, el colesterol es el que va a dar origen a toda una cascada. Va a dar origen al cortisol, a la aldosterona, y para que se forme todo esto hay una cascada que lo veremos en su momento, ¿ya? Que atraviesa diversas enzimas, incluso la alteración de algunas enzimas en esa cascada generan ciertas enfermedades. Entre ellas está lo que es la hiperplasia suprarrenal congénita, que es una alteración en toda una cascada que da origen al colesterol. Eso lo veremos y quizás ustedes más adelante escucharán, imagínense un caso de una niñita, una, entre comillas, niñita que nace el bebito, el recién nacido y en los genitales eh, como que siempre se ve si es que hay penecito o si hay vagina, pero en este caso lo ven al levito y como que no se puede distinguir de forma exacta o no se puede distinguir con seguridad si es que es varón o mujer, ya porque a veces sale un pene muy chiquitito o a veces, entre comillas, el clítoris de la mujer crece demasiado y simula que es un pene, entonces no se sabe si es una mujer con características de varón o si es un varón que no ha desarrollado correctamente. Entonces, ese lapsus que puede haber sucede porque hay una alteración por aquí en un camioneta. Esto lo van a ver más adelante, pero yo les comento esto, ¿vale? A modo anécdota, para que se den cuenta de que la importancia de conocer o partir de la fisiología, ¿no? De lo normal. Eso se conoce como la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿ya? Les dejo el datito. Quizás más adelante ustedes lo revisan. Hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Alguien sabe por qué enzima se altera en esta hiperplasia? ¿Cuál es la deficiencia de qué enzima?
Bueno, eso lo van a ver más adelante, pero eso es pregunta de examen. Bueno, cuando lleguen ustedes a endocrino como tal, el curso como tal, no fisiología endocrinológica, la 25 alfa hidroxilasa, ¿ya? Eso lo van a ver más adelante. Bien, cerramos punto. Cuando hablamos de las hormonas amínicas, y ya para acabar este tipo de estructuras, van a ser dos. Y esto es pregunta de examen. Hay una hormona, hay un aminoácido que va a dar origen a estas dos. ¿Alguien conoce? ¿Alguien que me diga cuál es el nombre de ese aminoácido? El aminoácido de tirosina, ¿ya? Pregunta de examen. Y el que le da origen a la melatonina va a ser el triptófano, ¿ya? El triptófano. El triptófano. La función de la melatonina. Esta es la hormona que se asocia pues al sueño, a la regulación del sueño vigilia. Ya no te olvides, la melatonina. No confundir con la melanina, que es una hormona que se encuentra ¿dónde? ¿Alguien sabe dónde se encuentra la melanina? Esa melanina es una hormonita que la tienen o hay una hiperpigmentación en la piel de las personas con raza, de raza afro. Entonces se asocia la melanina, ojo, la melanina a la pigmentación oscura de la piel. Y la melatonina, la que es más grande, esta que estoy hablando, se asocia al sueño, ¿vale? La hormona del sueño. Bien, vamos a ver aquí, entonces, acabar con los receptores hormonales, chicos. Hablamos de tres receptores o tres tipos de receptores hormonales. Y esto es bastante pregunta de examen. ¿Por qué? Porque nos permite entender dónde actúa pues, básicamente cada hormona. Y como habíamos hablado, las hormonas pueden actuar en la membrana celular, ya es decir, acá está tu hormonita y se va a unir básicamente a su receptor aquí en la membrana celular. Esta es la membrana. Dos, se puede unir en el citoplasma. Doctor, no se unió en el citoplasma, se unió adentro. Si te das cuenta, la hormona ingresa al citoplasma y en el citoplasma tiene su receptor. Y tres, se va a unir a nivel del núcleo. Doctor, ingresó la hormona y se unió a un receptor en el mismo núcleo. Entonces, esos son tres lugares donde se pueden encontrar los receptores. Doctor, y como quiero que te nuevamente comentar, estas hormonas son mensajeros, es decir, una vez que se une al receptor, acá le entrega el mensaje. Entonces, la función de la hormona fue transmitir un mensaje. Una vez que llega al receptor, empieza una cascada, básicamente, una cascada de señales que van a permitir que se expresen ya sea proteínas o que se genere algún conjunto de cambios, ya sea para que se exprese o deje de expresarse ciertas proteínas, que se generen o dejen de generarse. Eso depende básicamente de la hormona, ya, pero eso es lo que hace. Entonces, cuando tú tienes un receptor unido a la membrana celular, este, que va a ser el primer mensajero, va a necesitar en el interior un segundo mensajero que, estando adentro, envíe el mensaje. Eso también es pregunta de examen. Es por eso que cuando te hablaba acá, el que necesitaba un segundo mensajero, básicamente era el que se quedaba en la puertita, pues. Si se queda en la puertita de la casa y nunca ingresa, básicamente es como tú cuando envías, no sé, vas a enviar un paquete a la casa de tu amigo, el paquete es el mensaje y tú le dejas el paquete en la puerta porque no hay nadie que no hay nadie que te haga pasar. No estaba tu amigo. Entonces le dejas en la puerta y aparece, no sé, su mamá y la mamá coge el paquete y le lleva a tu amigo que estaba en su cuarto. Entonces, algo así. Entonces, necesita a la mamá, en este caso, para que llegue el paquete a donde debe. Acá también. Necesita básicamente un segundo mensajero que continúe llevando el mensaje. Y eso es pregunta de examen. Dentro de los segundos mensajeros, el más frecuente es el asociado el GMP cíclico, ¿ya? Eso sí, una vez lo han preguntado, el GMP cíclico. El GMP cíclico es el segundo mensajero más frecuente. ¿Y quiénes son los que actúan de esa forma? Entonces son todas las hormonas hipotalámicas, las hormonas hipofisiarias que veremos aquí, las hormonas pancreáticas, el glucagón, la insulina, la paratiroides y la hormona del embarazo. ¿Ya? Entonces, todas esas actúan de esta manera. Básicamente, las hormonas peptídicas,
Las hormonas peptídicas y las proteicas van a unir de esta manera, ¿no? Doctor, ¿y qué hormona actuaban a nivel del citoplasma? ¿Qué tipo de hormona? Esteroideas. Excelente, ¿no? Las hormonas esteroideas, esteroideas. Y en el núcleo, básicamente, las hormonas aménicas, el último, también, también van a, van a tener sus receptores aquí, en la membrana, las hormonas aménicas, pero hay una excepción, ¿ya? Que si ya te diste cuenta, ¿cuál es esa hormona que tiene su receptor en el núcleo? La de las esteroides. Las hormonas tiroideas, ¿no? Las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas. La T3 tiene su receptor a nivel nuclear. Bien, chicos, entonces, hasta aquí hemos visto básicamente cómo funcionan las hormonas, esos mensajeros. Ahora, ¿dónde se producen las hormonas? Las hormonas, muchachos, lo más frecuente que nosotros conocemos es que venimos con la idea de que se producen en alguna glándula específica, ¿no? La hormona tiroidea se produce en la tiroides, paratiroidea, paratiroides. Esa es la función, o en este caso lo que venimos creyendo. Pero también se van a producir en algunas células especializadas, que no es motivo básicamente de estudio de esta clase y tampoco se revisa mucho en endocrinología. Les comento como dato que hay órganos específicos, dentro de cada órgano específico que tú dirás, no sé, que nada tenga que ver con la producción de hormonas, produce hormonas. Y esto lo dejo como datito que quizás lo han visto o lo verán cuando estudien la fisiología de cada órgano. El riñón produce hormonas, como la renina, que actúa en la regulación básicamente de la presión arterial. Lo veremos en la clase de presión arterial que vamos a dictar el sábado, chicos, en la noche. El tracto gastrointestinal también produce hormonas que influyen en el metabolismo, en la secreción de ácido gástrico, en la inhibición, en la producción de sales biliares, etcétera, etcétera. Entonces, hay células especializadas que no tienen nada que ver con las glándulas especializadas que van a producir hormonas. Te dejo ese datito para que, si es que alguna vez te preguntan, las hormonas solo se producen en la glándula, solo, eso es falso. Aparte que cuando tú resuelvas exámenes, debes ya empezar a darte cuenta de que hay palabras que te orientan a que la respuesta de esa pregunta es incorrecta. Y allí están las respuestas o que escriban solo o que escriban nunca. Entonces, esas dos o similares te indican que esa respuesta es incorrecta, es falsa, porque en medicina debes saber que siempre va a haber por aquí alguna excepción. Entonces, no te olvides. Muy bien, entonces, ¿dónde se producen las hormonas? Entonces, doctor, las más importantes se producen en las glándulas y las glándulas se pueden clasificar. Yo te pregunto, ¿cuál de las siguientes, a ver, por lógica, cuál de las siguientes serían las glándulas menores? ¿Qué dicen, doctores? ¿Cuáles son glándulas menores? Hay menores, hay mayores. ¿Cuáles son las menores? Las menores, muchachos. Nadie, nadie, de verdad, nadie, nadie. En la parte de tiroides, paratiroides. Muy bien. Estas son glándulas menores. Y las glándulas mayores son las de aquí. Estas son las que básicamente van a dar origen. Hay quienes a la hipófisis la consideran como la glándula madre, porque va a dar origen a la mayoría, básicamente, o va a estimular a la mayoría de las que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces van a liberar ciertas hormonas que van a permitir el estímulo. Y aquí la veremos. Entonces, la hipófisis. ¿Qué es la hipófisis, chicos? La hipófisis entonces va a ser la glándula. Para empezar es una glándula, ¿ya? Una glándula mayor, que está ubicada básicamente en la base del cráneo, ¿ya? En la base del cráneo. Específicamente dentro de un huesito. ¿Alguien sabe cómo se llama ese hueso?
Imagínate que este es el hueso. Tiene esa formita. Dentro de ese hueso ahí está la hipófisis. En el hueso, chicos, en la silla turca del hueso, ¿te acuerdas? Esfenoide. Muy bien, en la silla turca del hueso es fenoides. Pregunta de examen, quizás en oranato lo han visto, ya están que se olviden, es fenoides. Bien, chicos, ¿y cuál es la importancia entonces de esta hipófisis? Para empezar, debes darte cuenta de que la hipófisis tiene dos partes fundamentales o fisiológicamente importantes, que sería una parte anterior. La parte anterior se conoce en este caso como adenihipófisis. Doctores, si hay una parte anterior, debe haber entonces una parte que va a ser posterior, ¿no? Muy bien, posterior. Esa se conoce como la neurohipófisis. Y bien, de las dos, preguntan, tiene la capacidad de producir hormonas? Excelente, milagros, esfenoides. ¿Cuáles tienen la capacidad de producir hormonas? La anterior. Adeno. Anterior, la adeno. O las dos pueden producir hormonas. No, ¿verdad? La adenohipófisis tiene la capacidad de producir hormonas. ¿Y por qué tiene la capacidad de producir hormonas? Porque tiene células especializadas. Por ejemplo, vamos a ver que hay unas células que son las células corticotropas, que tienen la capacidad de producir una hormona que se llama la adenocorticotropina, que es la ACTH, la adenocorticotropina. Entonces, es una hormona producida por las células corticotropas. La función de esta hormona básicamente es actuar a nivel de la glándula suprarrenal o supraadrenal. Básicamente, ¿alguien sabe a qué nivel de esta glándula actúa? Corteza, médula. En la corteza. Doctor, subimos un poquito más el nivel. ¿A nivel de qué capa de la corteza actúa? En la capa fascicular, ¿ya? Esto lo veremos más adelante, básicamente. Es toda una clase de regulación de la CTH. Entonces, se produce aquí. Pero esto siempre son preguntas de examen. Para fisiología, chicos, ¿qué capa de la corteza produce cada hormona? Son preguntas de examen, ¿ya? Vamos a ver, segundo, tenemos aquí las gonadotropas, perdón, las somatotropas. Somatotropas. Las somatotropas van a producir la somatotropina o la GH, que básicamente es la hormona de qué, chicos? ¿Alguien sabe? El Crecimiento. crecimiento. La hormona del crecimiento, ¿no? Entonces, la hormona del crecimiento permite, en este caso, pues el desarrollo muy importante en los niños, ¿no? En la etapa de la niñez, adolescencia. El desarrollo óseo, el desarrollo básicamente que crezcan las estructuras de tu cuerpo. Por aquí hay alteraciones. Cuando hay un exceso de esta hormona, aparece el famoso gigantismo. Cuando tienes un exceso en esta hormona y esto sucede pues en un niño, un adolescente con exceso, se produce un gigantismo. ¿Por qué, doctor? Porque su hueso, como está en formación, en este caso, digamos que crece más rápido de lo normal. Y por lo tanto, el niño se hace altote, se hace gigantesco y crece todo, ¿ah? No solamente crece los huesos, crece el corazón, crece los órganos, hace organomegalia, megalia grande. Pero también, si es que afectara al adulto, y esto es pregunta de examen, eso se llama acromegalia, ¿ya? Y es una clínica distinta. ¿Por qué creen que sea distinto la afectación en un niño que en un adulto? ¿Qué es lo que cambia si son personas los dos? ¿Qué es lo que cambia, muchachos? ¿Qué es lo que diferencia al niño que no tiene el adulto? Se encuentra acá la respuesta, en esta parte del hueso. Aquí hay una zona, hay algo que se llama el famoso cartílago,
El cartílago de crecimiento, ¿no? El cartílago de crecimiento que se encuentra en esta zona, chicos, en las epífisis. El cartílago de crecimiento, chicos, básicamente en los niños está abierto, ¿ya? O sea, permite. Es como que permite el que está abierto, significa que si es que le estimulas, el hueso se alarga. Pero en el adulto esto se cierra y como el hueso, esto está cerrado y ya no puede alargarse, lo que le queda es crecer de esta manera, o sea, hacerse más ancho y eso genera pues ciertas deformaciones. Si tú ves fotos, hay como que ves la cara como que un mentón bastante amplio, ancho en estos pacientes, ¿vale? Básicamente porque ya no puede crecer de esta forma el hueso, ya entonces se ancha. Bien, eso lo vas a ver más adelante cuando lleves fisiopatología y más adelante en endocrino, pero si te das cuenta, parte de entender un exceso de la hormona del crecimiento. Y vamos con la TSH. La TSH es producida por unas células llamadas las tirotropinas, ya las células tirotropas. Bien, entonces las tirotropas van a producir la TSH, que es conocida también como tirotropina, la TSH, que básicamente es la hormona que va a estimular a la glándula tiroides para que produzca las hormonas tiroides, ¿ya? Vamos a ver acá la FSH y la LH. Acá la célula que va a producir esto son las famosas gonadotropas. Entonces, si te das cuenta, tropas, así se van a llamar todas las células. Si producen, ¿por qué se llaman gonadotropas, chicos? Porque van a producir las células que van a estimular básicamente a las gónadas. En el varón va a estimular a los testículos, en la mujer va a estimular a los ovarios, ¿ya? Importante en el desarrollo sexual del varón en etapa de la pubertad. Importante en el desarrollo embriológico y en la diferenciación sexual. Básicamente, si es que no se produce picos de la FSH en el desarrollo embriológico, básicamente uno nace hombre o nace mujer. Nace con las características físicas de hombre o características físicas de mujer, gracias al estímulo o ausencia de estímulo hormonal en la etapa embrionaria. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nos diferencia. Al final, chicos, cuando tú recuerdas cómo se daba el desarrollo sexual, partíamos de un folículo primordial que en algún punto de su división era estimulado por un gen, el gen SRY, que estaba presente en quiénes. A ver, ¿quién crees que tenía este gen? Y. El gen estaba presente en los varones. Entonces, gracias a este gen, chicos, se empieza a producirse testosterona, se empieza a diferenciar entonces básicamente las células germinativas, a formarse los testículos y así se da el desarrollo. Gracias a este gen. La ausencia de este gen hace que se desarrolle las características sexuales femeninas. Se formen el útero, las trompas de falopio, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente todos partimos de lo mismo, ¿ah? Lo único que nos diferencia son básicamente los genes. Y ya que toqué este punto, básicamente el gen es un manual de instrucciones, chicos. El gen es un manual de instrucciones que básicamente eh, lo que dice ese manual es lo que la célula hace. Si es que el manual te dice que te conviertas en testículo, lo va a hacer. Si es que no, pues termina formando ovarios, trompas de falopio. Entonces, bien, ahí le dejo el datito. Y por acá hablamos entonces de la prolactina. La prolactina. La prolactina va a estimular el desarrollo mamario y la producción de la leche. Bien, finalmente vamos a ver, todo esto, chicos, es adenohipófisis, ¿ya? Esto es adenohipófisis. Pero también tenemos uno que es la neurohipófisis, que va a tener dos hormonas relacionadas. Estas hormonas, ¿alguien sabe dónde se producen? En los núcleos supraópticos y paraventriculares. Excelente, Merly. A ver, tú misma, ¿cuál de las dos se produce en el supraóptico y cuál de las dos se produce en el paraventricular? Eso es pregunta de examen, chicos, ¿eh? De ENAM incluso. Hay una mnemotecnia que es, mira, la oxitocina
no va nunca, nunca va a ir con el supraóptico. ¿Ya? Entonces, como la oxitocina no va con el supraóptico, la oxitocina con quien sí va a ir va a ser con el núcleo paraventricular. Entonces, así me acuerdo yo. La oxitocina nunca va a ir con el supraóptico y el que queda, que es la ADH entonces, esta sí va con el núcleo supraóptico. Bien, y así te acuerdas. Oxitocina, la oxitocina va entonces con el paraventricular, acuérdate, y la ADH con el núcleo supraóptico, pregunta de examen. Bien, para acabar esta diapo, que básicamente es la matriz de la clase, vamos a ver que entre la adenohipófisis y el hipotálamo hay una zona que une, que se llama el infundíbulo. Esta zona va a ser la zona de unión de la adenohipófisis y el hipotálamo. Y para que el hipotálamo, que básicamente con la hipófisis están muy, muy relacionados, el hipotálamo va a enviar señales a la hipófisis, que va a darle órdenes a la hipófisis. Si es que a la adenohipófisis es la madre, el hipotálamo es la abuelita, imagínate así. Entonces, el hipotálamo va a enviar, va a dar órdenes. Y esas órdenes van a darse a nivel de sangre, conocido como el sistema Porto-Cava. Tú sabes que una hormona, pues, se secreta en el hipotálamo, en este caso, imagínate, en el hipotálamo, específicamente las hormonas que estamos hablando, todas las de la hipófisis, pregunta de examen, se secretan en este núcleo, chicos, en el núcleo arcuato. Y como hemos visto, para que sean hormonas y digamos que tenga una función endocrina, tiene que pasar entonces a la sangre. Entonces, va a haber algunas hormonas que te comenté aquí que se secreten en el núcleo arcuato y viajen a la adenipófisis para decirle a la adenipófisis que secreten las que hemos visto. O sea, doctor, a estas 6 que hemos visto hay hormonas que les dicen que se secreten o que se liberen o que no se liberen. Sí, ¿ya? Esas son las famosas hormonas liberadoras del hipotálamo u hormonas inhibitorias. Doctor, ¿y esas hormonas actúan? Pregunta de examen, nuevamente te repito, en la adenohipófisis. Quiero que te des cuenta que la adenohipófisis tiene una comunicación básicamente con un sistema venoso, ¿ya? Un sistema venoso que va a permitir esta comunicación entre estos, eh, entre estos dos hipotálamo hipófisis. Pero la neurohipófisis no es sanguíneo. La comunicación, si te das cuenta, va a ser una comunicación neuronal. La neurohipófisis es una prolongación, básicamente, en la etapa o en el nivel embriológico, es una prolongación de acá arriba del hipotálamo. Es por eso que acá va a haber neuronas que los van a comunicar. Y es por eso que cuando yo te decía que la oxitocina y la DH no se secretan en la neurohipófisis, es porque eran secretados en estos núcleos que hemos visto, ¿ya? Paraventricular y supraóptico, respectivamente. Y que gracias a estas conexiones de las neuronas llegan y se almacenan en la neurohipófisis. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Todo está claro? Bien. Finalizo haciendo relevancia esta parte, mira, que está por acá arriba, que es el quiasma óptico. El quiasma óptico, chicos, es una estructura relacionada con la visión. Cuando hay tumores a nivel de la hipófisis y empiezan a crecer, a crecer, a crecer y comprometen el quiasma óptico, la visión se va a ver alterada. Por eso es que cuando hay tumores que afectan al quiasma óptico del paciente, va a venir con la afectación visual. Por allí te voy comentando un datito que quizás en fisiología, fisiopatología lo vas a volver a ver. Bien, entonces, ya que hemos visto, vamos a ver cómo se da entonces esos ejes rápidamente, para que me entiendas mejor. Un repaso de lo que hemos visto. Entonces, en el hipotálamo hay un núcleo que se producen las hormonas liberadoras e inhibitorias. ¿Cómo se llama ese núcleo, chicos? Cuatro. Empieza con A. Excelente, doctora. Núcleo arcuato. El núcleo arcuato entonces va a producir una hormona liberadora. De regla mnemotecnia quiero que veas que el RH que ves acá, RH, 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 H, chicos, va a hacer referencia al hipotálamo, ¿ya? Y esta R
va a hacer referencia a que es una hormona liberadora. Entonces, para que no te compliques, hormona liberadora. Y esta T, doctor, ¿qué? Es la hormona liberadora de la TSH o de la tirotropina. Entonces, tienes una hormona del hipotálamo que va a permitir que ésta se libere. Doctor, ¿en cuál de las dos hipófisis se produce la TSH? ¿En cuál parte, chicos? ¿Adeno? ¿Neuro? Adeno. Adeno, muy bien, chicos. Adeno, excelente. Entonces, todas estas hormonas que estamos viendo acá se van a producir, tú sabes, se sintetizan en la adenohipófisis. Una vez que está la TSH activada, esta TSH va a dirigirse a la tiroides y van a hacer que se secreten las hormonas tiroideas. Y cuando se secretan las hormonas tiroideas, empiezan a aumentar su concentración. Hay un punto donde dicen basta. Ya entonces, cuando aumentan las hormonas tiroideas, envían señales a la hipófisis, envían señales al hipotálamo para que ya no se produzca más. A esto se conoce como un feedback negativo. Es decir, la hormonita, cuando ya llega una cantidad suficiente, le dice, hasta aquí nomás, ya no produzcas más. ¿Vale? Esto es una forma de regulación que tiene para que no haya excesos. Doctor, y si en algún momento la hormona cae baja, entonces allí este feedback negativo se cancela y empieza a producirse más hormonas. Doctor, ¿qué pasa con la ACTH? La ACTH pasa igual. A nivel del núcleo arcuato, al nivel del núcleo arcuato que se encuentra en el hipotálamo, se va a liberar la ACTH. La ACTH viene y llega entonces básicamente a la glándula supraadrenal. ¿A qué capa de la glándula supraadrenal estimula para que se libere cortisol? Te dije. Faz, la fascicular, muchachos, a la capa fascicular. Una vez que se produce cortisol, este cortisol viene por acá, viene, y le dice que ya no se produzca a la hipófisis y inhibe el hipotálamo para que ya no se produzca. Eso se conoce como feedback negativo. Lo mismo ocurre con la GnRH, entonces ya sabes, estimula por aquí, estimula por acá, pero acá pasa algo interesante. La LH, chicos, la LH, la hormona LH se conoce como la hormona luteinizante, ¿ya? Luteinizante. La hormona luteinizante viene y va a estimular a la producción de testosterona. Pregunta de examen. ¿Qué célula produce la testosterona? ¿Alguien sabe? La célula de Sertoli. Ya, la célula de Sertoli. No, la célula de Levy. ¿Ya? La célula de Levy. Excelente, excelente, Juan. La célula de Levy. ¿Y cómo me acuerdo yo, muchachos? Por la L. L con L, ¿ya? La célula de Levy. Muy bien. En cambio, la célula de la FSH viene por acá y va a estimular básicamente a otra célula, que es la célula de Sertoli, la célula de Sertoli, y esta célula de Sertoli es la que va a producir, uy, por acá me confundí, la célula de Sertoli va a producir en el varón la espermatogénesis, ¿ya? La espermatogénesis va a apoyar la producción de espermatozoides, la célula de Sertoli. Y esas son preguntas de examen. Muy bien, cuando hay mucha célula, mucha testosterona, la testosterona viene y le dice que ya no se produzca más, feedback negativo. Y cuando hay mucho, en este caso, la FSH viene y estimula la célula de Sertoli también manda un mensajito gracias a una hormona que es la hormona inhibina para que ya no se produzca más. Feedback negativo. Feedback negativo. En la mujer pasa algo similar. Tenemos la LH y la FSH. La LH apoya mucho en la producción, en este caso, de progesterona. La FSH tiene que ver más con la producción del estrógeno. Y cuando se producen, igual, envían feedbacks negativos por acá
la progesterona feedback negativo por acá, pero en el caso de la mujer hay una excepción, un punto donde el estradiol empieza no a producir un feedback negativo, sino un feedback positivo contra el LH, en una parte del ciclo de la mujer, del ciclo menstrual. ¿Alguien sabe en qué parte del ciclo menstrual sucede esto? Sucede que el estradiol, en lugar de inhibir, potencia a la LH, generando un pico de LH. Ácido fólico. Específicamente en la mitad del ciclo, ¿ya? En la mitad del ciclo, justo más o menos será pues unas 24 horas en promedio, se conoce, antes de que se dé la ovulación. Es importante el LH pregunta de examen para la ovulación, chicos. El pico de LH permite que se produzca la ovulación. Básicamente tiene que sacar el óvulo, tiene que liberarse. Ese proceso de que se libere el óvulo, ¿verdad? El proceso en el que sale el óvulo, es gracias a la LH. La LH va a generar ciertas enzimas que van a romper la estructura que nos rodea y libera el óvulo. Entonces, si te das cuenta, hemos visto puro retroalimentaciones negativas. El único que hace retroalimentación positiva es el estradiol, date cuenta, y lo hace a mitad del ciclo sexual. Y hace una retroalimentación positiva con la LH. Bien, acá vamos a ver muy similar. Acá tiene la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento viene, estimula entonces a que crezcan los órganos de dos formas. Una forma directa y otra forma es que se transforma, en este caso, en este compuesto, que es básicamente se conocen como las somatomedinas. Y estos compuestos que se han formado permiten que crezca. Igual, chicos, tiene feedback, en este caso, una retroalimentación negativa. Y este es uno de los encargados en hacer la retroalimentación negativa, ¿ya? Las somatomedinas, que es un compuesto que se genera, ¿ya? Por acá muy similar, la prolactina. Acá hay un dato interesante, chicos, de la prolactina y más ojo para las chicas, ojo, las chicas. Cuando las chicas tienen su bebito, cuando tú no vayas a rotar en pediatría, en obstetricia, vas a darte cuenta de que las mamitas cuando nacen, pues, tienen la capacidad normalmente, pues, de dar de lactar, ¿no? Entonces, pero, pero básicamente la producción de la leche eh, tuvo mucho que ver con estas hormonas, que básicamente es la prolactina. La prolactina tiene esa función de producir la leche. Pero, ¿por qué se produce leche? ¿Cuál es la causa, no? O sea, ¿cómo explicamos la producción de la leche? Se ha visto, chicos, que la producción de la leche tiene el principal estímulo, la succión del pezón, ¿ya? Entonces, es decir, el bebito, cuando empieza a chupar, 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 chupar la teta de la mamá, ese estímulo va a ser el más importante para que la madre empiece a producir leche. En los primeros días la madre tiene poquita leche, ¿eh? Conforme va avanzando, el bebito estimula la producción de la leche y eso es pregunta de examen. ¿Cuál es el principal estímulo para la producción de leche? En este caso también para la prolactina, que es la hormona que se encarga de eso, es la succión de la leche. Y quiero que te des cuenta de que hasta aquí habíamos hablado de que el hipotálamo liberaba hormonas estimulantes, ¿no? Hasta aquí, todo lo anterior ha sido hormonas estimulantes. Pero en el caso de la dopamina cambia. El hipotálamo va a liberar básicamente una hormona negativa, inhibitoria, que se llama la dopamina. Entonces, la dopamina también, es pregunta de examen, es la hormona que inhibe a la prolactina, es decir, cualquier paciente que esté consumiendo fármacos, en este caso, que afecten a la dopamina, afectan la dopamina. Imagínate que yo consumo fármacos que me cancelan la dopamina, entonces al no haber esta inhibición, tu prolactina sube, sube y sube y sube por los cielos. Eso sucede con los pacientes que llevan terapia en psiquiatría. Hay varios medicamentos conocidos como los antipsicóticos que van a actuar acá. Básicamente eliminan o bloquean la dopamina y generan como efecto adverso que suba mucho la prolactina.
y pacientes mujeres que no están embarazadas, no están dando de lactar, puede haber secreción de leche. Por eso, porque subió la prolactina. O también en un varón, imagínate, no es normal que un varón tenga leche básicamente por los senos. Yo estaba en el consultorio de infectología y de repente un varón dentro del consultorio comentó al doctor, doctor, me está que me sale leche. Y en la mama del varón se veía pues esa forma, ¿no? La forma característica como se ve un seno femenino. O sea, la mama de un varón está adoptando características de mujer. ¿Por qué se da eso, chicos? Estos son factores, básicamente factores hormonales. Pero si hay leche, una de las causas, si es que, bueno, haciendo el diagnóstico diferencial de que sí es leche, entonces es porque se está produciendo demasiada prolactina. Y una de las causas, pues básicamente es un tumorcito que produce prolactina. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama? El prolactinoma. Oma es básicamente lo que colocamos para definir una masa en un tumor. Prolactinoma, bueno, produce mucha prolactina. Por eso es que ese paciente va a producir leche, ¿ya? Te dejo datito como dato curioso. Y finalmente hablamos de la ADH, que era producida en qué núcleo, ¿te acuerdas? Porque se produce acá en el hipotálamo, ¿no? Baja por un núcleo, que es conocido como el núcleo. Supraóptico. Muy bien, ¿no? El supraóptico. Te dije, ¿no? El cruzado. La oxitocina jamás va a ir con el supraóptico, jamás O de oxitocina no va jamás con el O del supraóptico, entonces lo cruzas y tú dices, como no va con el supraóptico, va con el paraventricular oxitocina. Y la DH sí va con el supraóptico. Bien, entonces, ¿qué pasa? Viene la DH conocida como la hormona antidiurética, y con esto estamos acabando la clase, antidiurética, va a venir a nivel renal. Antidiurética. ¿Qué es la diuresis, chicos? Doctores, ¿qué es la diuresis? Diuresis es urinaria, entonces la antidiurética viene y actúa para que elimines o para que el paciente, entre comillas, orine menos. En términos médicos, digamos que se encarga de la reabsorción de agua. Entonces, como reabsorbes agua, orina menos. ¿Cuál es el principal estímulo de esta hormonita? ¿Por qué es que se empieza a secretar? ¿Por qué? Porque en el plasma ha incrementado la osmolaridad, que es lo mismo que decir que la sangre se ha hecho, entre comillas, más viscosa. Entonces, cuando en tu sangre se hace más viscosa, el cuerpo dice, ahora, ¿cómo hago para que vuelva a ser normal? Entonces, ¿qué hace? Actúa a nivel renal, actúa básicamente a nivel del túbulo colector. Todos estos chicos de verdad son preguntas de examen. Túbulo colector medular. Actúa en el túbulo colector medular y va a activar algunos canales que se conocen como las acuaporinas. Actúan estos canales y básicamente lo que hace es generar poros para que el agua ingrese. Y de esa manera, como tu sangre era viscosa, le metes agua, ahora se hace una sangre menos viscosa. Y así regula. ¿Ya? Así regula. Todo esto, chicos, que lo que hemos hablado de forma muy, muy resumida, básicamente, se ve en clases distintas. Ya cuando veamos el apartado de forma más específica, esto lo vamos a ver en clases distintas, no se preocupe. Y acá es un resumen para ti. Entonces, tú ya has visto cuál es la función, ¿no? del hipotálamo, la hipófisis, y ya te dejo esta, esta diapo como de obsequio para que repases. ¿Ya? Un solo ejemplo para que te guíes y ya tú repasas llenando esto. Entonces, tienes acá el hipotálamo, genera una hormona liberadora. Mira, estas flechas verdes significan estimulación, la flecha eh, roja negativa. Entonces, a ver, ¿a quién, ¿a quién estimulaba la hormona del hipotálamo? ¿Te acuerdas? La GnRH. Estimulaba a la GH, ¿no? A la hormona de crecimiento.
las células somatotropas producen la hormona del crecimiento para que hagan sus funciones. ¿Ya? Entonces, estos chicos les dejo para que repasen. ¿Ya? Por acá te dejo el datito adicional de la MRH, es una hormona que no te he comentado, pero produce un compuesto importante, que, que por ahí te lo dejo que lo investigues. Muy bien, por acá creo que te dejé un datito de la glándula pineal. Esta era la que producía la melatonina. Importante la glándula pineal, melatonina. Y vamos por aquí a acabar, chicos, con unas preguntitas de repaso. Entonces, vamos a ver. A ver, pregunta número uno. ¿Qué hormona se denomina hormona del sueño? ¿Y qué órgano la produce? Una respuesta al Melatonina. chat. Excelente, doctora. Dania, creo que fuiste. Excelente. No, justo lo que lo acabamos de ver. La glándula pineal, chicos, ¿ya? La glándula pineal es la que produce, en este caso, la que sintetiza la melatonina. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la melatonina es una hormonita que te cuento, permite básicamente ese ciclo de sueño-vigilia y que se produce en la oscuridad. Por eso es que cuando tú duermes mejor en la noche, cuando hay oscuro, cuando todo está oscuro, la habitación está bastante sin poca luz o con muy poca luz, duermes mejor que en un lugar donde está bastante iluminado. Ya ese es un dato, pues, para que duermas mejor. Entonces, si tú quieres dormir mejor, trata de limitar las luces en tu lugar donde estás básicamente descansando, porque se secreta más la melatonina. ¿Ya? Por eso es que si es que tú estás durmiendo en el día y no, de alguna manera, no cubres para que haya luz, entonces esa luz de alguna manera no va a permitir que descanses bien, no va a producir tanta melatonina y posiblemente no duermas bien. Tengan en cuenta, chicos, cuando quieran dormir, ¿no? En las tardes, asegúrense de estar en un ambiente oscuro. Bien, ¿qué hormona gonadal hace que la joven desarrolle las características femeninas en la pubertad? ¿Cuáles son los estrógenos o la progesterona? Estrógenos. Bien, no es algo que les comenté, lo vamos a ver en su momento, pero son los estrógenos, ¿ya? Los estrógenos, chicos, los estrógenos tienen esa función muy importante de permitir el desarrollo sexual femenino, ¿ya? Te pregunto, ¿los varones tenemos estrógenos? Sí, claro que sí, chicos, los varones también tenemos estrógenos. Es más, los estrógenos se producen, hay varios tipos de estrógenos, ¿ah? Tenemos el estradiol, tenemos la estrona y tenemos el estriol. Doctor, ¿qué es eso? El estradiol, chicos, es el estrógeno más potente, es el que tienen las chicas en mucha cantidad. Nosotros los chicos también tenemos es- estrógenos y te dejo de tarea que investigues cuál es el estrógeno que se produce a nivel del adipocito. El adipocito, que básicamente es la célula grasa, produce uno de estos tres. A ver, para que curioses, te dejo cuál de los tres produce el adipocito. Doctor, si es que el adipocito produce uno de esos tres, ¿significa que mientras más adipocitos tenga, más estrógenos voy a sintetizar? ¿Qué creen? ¿Verdad? Ahí están respondiendo ya los muchachos. ¿Qué dicen, chicos? Mientras más adipocitos tiene, más estrógeno voy a sintetizar. ¿Qué dicen, sí o no? Sí, chicos. Mientras más adipocitos hay, mientras más masa grasa hay, aumenta, en este caso, la producción de
La famosa, la famosa estrona, ¿ya? Aumenta la producción de la estrona. Muy bien. Excelente, Henry, Daniel. Estrona. Por eso es que cuando somos cortitos, pareciera, ¿no? Pareciera un poquito de que como si hubiera, entre comillas, un poco de ginecomastia, pareciera, ¿no? Pero básicamente la grasita. Pero sí aumenta de alguna manera, chicos, sí aumenta la producción de estrona. Es por eso que las mamitas, seguramente has visto, las mujeres adultas en etapa de la vejez, cuando son gorditas, su piel, básicamente como tienen más estrógenos, porque producen más periféricamente, es una piel más conservada que las mujeres que son flaquitas. No sé si lo has notado. O sea, tu abuelita que es gordita, mi abuelita es muy gordita. Las abuelitas gorditas, su piel es más conservada porque los estrógenos también tienen esa función de, en la mujer. Entonces, como es gordita, genera más estrógenos. ¿Ya? Datito 3. Juan elimina grandes cantidades de orina. Bueno, esto creo que no les dije. Tiene un problema similar del sistema endocrino, pero no es diabetes, que es similar. ¿Cuál es el probable problema de Juan? No les dije, pero mencionamos algo. Tiene un problema con la DH, sí, excelente. Tiene un problema con la DH. A ver, hay que razonar, pensando con el pensamiento. La DH, ¿cuál era la función, chicos? Muy bien, evitar la diuresis. El problema de Juan, ¿qué dice? Excelente, Daniel. Excelente, ¿no? Como que aumenta la volemia, digamos. Permite la absorción de agua. Como el problema de Juan es que elimina grandes cantidades de orina, ¿qué creen que pase con la DH? ¿Esté normal? ¿Está aumentada o está disminuida? Chicos, al chat, a ver, revienten el chat. ¿Qué creen que pasa con la DH? Está disminuida. Excelente. Mileni, Coronel, Daniel, excelente. Está disminuida. Ese síndrome se conoce como el famoso síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, que lo denominan el SIHA o el CADH, SIHA. ¿Qué pasa? En esta enfermedad, básicamente no se secreta de forma el ADH, por eso es que va a estar bajo en sangre y el paciente orina bastante, ¿ah? Ya sea poliuria, polidipsia, nicturia, así como una diabetes, pero con la salvedad de que los valores de la glucosa están normales. Es por eso que los médicos antiguos antes, como anécdota, probaban la orina del paciente. Y si es que la probaban y estaba dulce, era un diabético tipo 2, ¿no? Un diabético tipo 1 si es joven. Pero la cosa es que era un diabético básicamente con alteración de la glucosa, pues. Pero si es que era una orina desabrida, digamos, allí sí era un SIHA, como anécdota. ¿Ya? ¿Qué es la, qué es la diabetes insípida? La diabetes insípida es lo que es cuando orinamos mucho, ¿ya? Ese es cuando, ya, en este caso Juan tiene su diabetes insípida. Tú que les explico el otro cuadro, ¿ya? Tú que les explico el otro cuadro. Juan sí tiene una diabetes insípida, ¿ya? Diabetes insípida. Juan es el que básicamente no tiene DH, por eso es que orina mucho. El otro, el SIHA que por ahí un lapsus, el SIHA, básicamente es lo contrario. Lo contrario a lo que tiene Juan. Como Juan en este caso orina mucho, este no orina nada, ¿ya? Este, al contrario, este no orina nada. Hay un pequeño lapso, ¿ya? Sí, es la diabetes insípida. Hay un pequeño lapso. Bien, chicos, entonces creo que sí se ha entendido, ¿no? Básicamente, el ADH evita la diuresis. Que tengas básicamente mucha ADH, el paciente no orina. Y es lo que te comentaba del paciente diabético, pues lo probaban la orina y la orina no tenía sabor y eso decían que era insípido, ¿no? La diabetes insípida. Excelente. Muy bien.
Crece. La secreción de oxitocina aumenta por oxitocina. Bueno, a la oxitocina no lo hemos visto en la clase de hoy. Lo que hemos visto es la prolactina, pero la oxitocina, chicos, es una hormonita que se le coloca a las pacientes en obstetricia para favorecer básicamente el trabajo de parto. Eso se conoce como el alumbramiento dirigido. ¿Y por qué se lo coloca en obstetricia? Porque la mujer tiene que dilatar. El trabajo de parto es un trabajo que dura horas en la paciente. Y en algunos casos, cuando está indicado, se apoya para que dilate el cuellito. Para que un bebé nazca, el cuellito del útero está cerrado, ya está cerrado el cuello. Y tiene que dilatarse, tiene que como que abrirse el cuello para que salga el cabezón, pues entonces, cuando se va dilatando el cuello, el propio cuerpo también empieza a producir oxitocina para favorecer básicamente la dilatación. Entonces, importante la oxitocina en el trabajo de parto. Pero no te comenté, también es importante a nivel de acá, de la mama. ¿Por qué? Porque la oxitocina básicamente actúa a nivel del músculo, ¿ya? Del músculo liso, favoreciendo la contracción, ¿ya? La contracción del músculo para que la leche se expulse. Entonces, yo quiero que acá no te confundas. La prolactina permitía la creación o que se sintetice, pero quien permite la expulsión de la leche, que se expulse por la contracción del músculo liso, es la oxitocina, ¿ya? El nivel de acá también del, del trabajo de parto básicamente hace lo mismo, hace la contracción, estimula la contracción, ¿ya? Permite, permite que se contraiga para que salga el cabezón. Entonces, el cabezón sale gracias a esa oxitocina que está apoyando. Pero cuando la mamita está en esa etapa de dilatación, básicamente este es un estímulo poderosísimo para que el cuerpo diga o el cuerpo reaccione, ¿no? Tengo que sacar un bebé, tengo que sacar un bebé. ¿Cómo le hago? Aumento oxitocina para que contraiga, ¿ya? Para que se contraiga. Muy bien, vamos con la 6. ¿Cuál de las siguientes hormonas tiene su origen en la adenohipófisis? Bien, dice la B, dicen la E, la E. A ver, la dopamina. ¿Dónde se secreta la dopamina, chicos? En el hipotálamo. La función de la dopamina es estimular o inhibir. Inhibir. Excelente, doctora. ¿A quién inhibe, doctora? A la prolactina. A la prolactina. Muy bien. Doctor, ¿qué pasaría si es que yo no tengo dopamina? ¿Qué pasa con la prolactina? La prolactina, excelente, aumenta. Esto pasa, chicos, con los fármacos, en este caso, que son conocidos como con efecto antidopaminérgico, ya los que antagonizan o eliminan la dopamina, que son básicos en el tratamiento, chicos, de trastornos psiquiátricos, ¿ya? Trastornos psiquiátricos como el haloperidol, son antipsicóticos que antagonizan la dopamina y como efecto secundario aumenta la prolactina. Es por eso que el pacientito varón puede hacer ginecomastia por allí. Entonces son efectos secundarios. Muy bien, entonces no. Te dije que las GRH están en el hipotálamo. Esto no se secreta, obviamente, en la adenipófisis. La oxitocina, ¿dónde se secretaba la oxitocina, chicos? ¿En Hipotálamo. qué? Muy bien, ¿en qué núcleo? En el paraventricular.
Paraventricular, excelente. Doctores, ¿en qué núcleo se secretaba la GRH y la GNRH? Excelente, eso es pregunta de examen. Esa pregunta me preguntaron a mí cuando yo llevé obstetricia. Me preguntaron en qué núcleo se secretaba la GNRH, ¿no? Que es la hormona liberadora de las gonadotropinas, en el núcleo arcuato. Preguntan, chicos, estas son cositas básicas que se preguntan. Bien, vamos con la siguiente. ¿Cuál inhibe la secreción de la somatotropina? ¿Te acuerdas? La somatotropina tenía una forma de actuar de forma directa o a través, o a través de un componente denominado las famosas somatomedinas. Estas somatomedinas también actúan con un efecto de feedback negativo. Bien, acabamos con las últimas preguntas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Muy bien, tengo la B, tengo la B, hubo una A y B, hubo y desapareció la D. Bien, ¿qué dicen, chicos? Esta es la última, una de las últimas preguntas. Dos no veo que han participado. Pero recuerden que cuando hablamos, empezamos al inicio, les dije, las hormonas viajan en la sangre, ¿verdad o falso? ¿Verdad? Verdad, ¿no? Es lo que habíamos dicho, pues chicos, las hormonas son, ¿cómo se llama? Mensajeros químicos que viajan en la sangre. Ok, las glándulas exocrinas, acá hay un error. ¿Son las glándulas exo? ¿Solamente las exo? Las endocrinas. Ya es endocrino. ¿Está mal? Afectan solo. ¿Te acuerdas que te dije la palabrita solo? En medicina siempre, muchachos, hay excepciones. La de todas. ¿Te acuerdas que te dije, mira, estoy aplicando técnicas para resolver exámenes, pero las premisas son incorrectas? Cuando tú no sabes exactamente las respuestas, nunca te olvides de este consejo. Solo y todas, en la mayoría de veces, chicos, son falsas, ¿ya? Para que marques mejor estos exámenes y aumentes tu nota. Esas tienden a ser falsas. Entonces, y se afecta solo a los órganos que no producen hormonas. Es decir, no puede haber una producción autocrina, me estás diciendo. O sea, solamente es endocrino, nada más. No puede afectarse a sí mismo. Entonces, eso no puede ser, porque hay hormonas, órganos como el páncreas, que liberan hormonas que se estimulan o inhiben entre ellas. Y aquí está la relación de la insulina con glucagón y como la somatostatina del páncreas. Entre ellos, chicos, hay una inhibición entre ellos. La somatostatina inhibe a los dos prácticamente, pero esa relación se da dentro del mismo órgano, entonces esta la C es falsa. Y la D dice, todas esteroides producen efectos fisiológicos muy similares, todas producen mismos efectos, es decir, la testosterona produce el mismo efecto que la aldosterona. No, tienen efectos muy, muy, muy opuestos, ¿ya? Las hormonas esteroideas. Bien, 12. ¿Cuál de las siguientes hormonas segregan las neuronas?
Bien, me dicen la E, me dicen la A y la B, la ADH y la oxitocina. Ay, ay, no me he dado cuenta. Sí, es la ADH y la oxitocina, ¿no? Se ha repetido dos veces oxitocina. La ADH y la oxitocina, chicos. Acuérdate que la insulina se produce en el páncreas, el cortisol se produce en la capa fascicular. ¿De qué órgano te acuerdas? ¿Te acuerdas? Muy bien. Específicamente en la corteza, excelente, de la glándula suprarrenal. En la corteza de la glándula suprarrenal. ¿En qué capa de la corteza? En la capa fascicular, ¿no? Fascicular. Bien, chicos, espero que la clase haya sido de su agrado. ¿Hay alguna duda final que tengan, que quieran preguntar? Chicos, aprovechen a su tutor. Ah, ya. Pregunta, somatomedina, somatostatina y somatotropina. Sí. Bueno, suenan igual, ¿no? Suenan igual, pero no. No, no son, no son lo mismo. La somatotropina, chicos, la somatotropina, digamos que es la hormona estimulante de la GH, ¿ya? Es la somatotropina. La somatostatina, digamos que es la GH, ¿ya? Es la hormona del crecimiento. Y la somatomedina, digamos que es un metabolito, mira dónde está, un metabolito que se va a formar. Entonces, digamos que esa es la GnRH. Vamos a ver entonces, tú me dices la somatotropina, básicamente las somatotropinas, somatotropas serían. Las somatotropas va a ser las células que van a producir a la GH o la somatostatina, ya, la somatostatina. Y la somatostatina pues va a actuar de forma directa como hormona de crecimiento, pero también va a actuar de forma indirecta, produciendo esto. La IGF-1 es conocido como un péptido similar a la insulina, así se llama. Pero esto, de dicho de otra manera, es conocido también como una somatomedina. Ya, o sea, la somatomedina básicamente es un producto de la hormona del crecimiento que permite que actúe de una forma indirecta, como te había dicho, porque primero se transforma a una somatomedina y la somatomedina al final va a actuar en el hueso o donde tenga que actuar. Y la somatomedina es la que hacía una retroalimentación negativa. Entonces, los dos primeros actuarían ajá, muy bien, la somatomedina C. Excelente. Estos dos primeros actuarían como sinónimos, si queremos llamarlo, de la hormona de crecimiento. Y la última, pues básicamente es un metabolito activo, porque va a permitir o va a actuar en el órgano y que a la vez va a permitir básicamente la inhibición del eje. ¿Ya? Feedback negativo, no te olvides. Ujú. Podemos decir que son sinónimos. ¿Alguna otra duda quizás? Bien, sí, sí, ¿cómo se llama? Sí, Daniel,
Las somatotropinas son producidas por las somatotropas. Bien, bien chicos, entonces, si no hay alguna otra duda final, aquí estaríamos finalizando la sesión. Sí, chicos, el jueves va a haber una sesión más, el jueves casi a la misma hora, a las 7, y el sábado una sesión más, a las 7 también aproximadamente, 7:15, ¿ya? No sé si están en el grupo oficial, ahorita voy a reenviarles el enlace del grupo, quizás hay alguien que no está presente, por allí se va a enviar todo el material, muchachos. A ver, déjenme revisar dónde tengo el enlace. Aquí está. Bien, ahí les estoy compartiendo el enlace. Entonces, chicos, los vemos el jueves, ¿ya? Jueves en la nochecita. Vamos a tener otra clase gratuita. Cuídense, chicos. Un abrazo. Bien, antes de finalizar, queremos de parte de todos los presentes expresar nuestro más sincero agradecimiento a Jonathan Rojas por su valiosa exposición sobre la fisiología endocrina. De parte de la coordinación del Proyecto Hermano Mayor y CPA, se le agradece a cada uno de ustedes por su participación e interés. Su presencia y participación han enriquecido aún más esta sesión. Esperamos que esta ponencia haya sido de gran utilidad y que podamos seguir compartiendo espacios de aprendizaje como este en el futuro. Que tengan una excelente noche.